En 1958, en una oficina en Manhattan, un grupo de publicistas americanos estaba a punto de inventar al colombiano más famoso del mundo. Y lo más increíble de todo, ese colombiano iba a ser cubano. Espera, que te explico. Entonces fuimos a una agencia y planteamos el problema, contándoles las críticas que había y que queríamos una campaña para identificar a Colombia como productor de café. Esa fue la primera etapa de la campaña. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia llegó a Nueva York con un problema enorme. Colombia producía uno de los mejores cafés del mundo. Todo el mundo en la industria lo sabía, pero el consumidor de a pie en Estados Unidos no tenía ni idea. Para ellos el café era café, una lata genérica sin nombre, sin origen, sin historia. Y Colombia, con sus montañas perfectas, su clima ideal y sus familias cafeteras que llevaban generaciones perfeccionando el grano, se estaba perdiendo en ese mar de anonimato. Así que la federación fue a buscar a la mejor agencia de publicidad que encontró. Nos pidieron plazo e hicieron un plan, que nos lo presentaron a los 3 meses muy completo y que nos gustó mucho. Ese plan tenía la base de la campaña. La primera base de la campaña, eso no se modificó nada. Se hizo lo que la agencia consideraba que había que hacerse. Doyle Dane Bernbach, la misma que años después haría la campaña más famosa de Volkswagen, esa que decía piensa en pequeño, que convenció al mundo de que un carro pequeño, feo y raro era exactamente lo que querían. Los mismos que sabían exactamente cómo hacer que la gente amara algo que antes ni siquiera notaba. Y el brief era simple pero enorme. Hagan que el mundo sepa que el café colombiano existe. Los creativos se pusieron a trabajar y llegaron a una conclusión que cambió todo. No iban a vender café, iban a vender a una persona, un caficultor colombiano, con nombre, con cara, con historia, con sombrero y con mula. Avisos identificando, como ese que habrá visto usted, de Juan Valdés en frente de la biblioteca, aquí en la Quinta Avenida, con Juan Valdés, que tenía como título Gran comprador viene a la ciudad. Lo llamaron Juan Valdés. Y entonces llegó la parte que nadie cuenta cuando hablan de esta historia. Hicieron el casting y el hombre que ganó ese casting, el hombre que iba a representar a los caficultores colombianos ante el mundo entero, era un señor que había nacido en La Habana, Cuba, que vivía en Nueva York y cuya especialidad era la ópera y la comedia musical. Se llamaba José Duval. Nunca en su vida había visto un cafetal. No sabía nada de recoger granos, no sabía nada de las montañas de Antioquia, no sabía nada del eje cafetero, pero tenía el bigote perfecto, la sonrisa perfecta y algo en la manera en que sostenía los granos de café frente a la cámara que convencía absolutamente a todo el mundo. José Duval se convirtió en Juan Valdés y durante 10 años el hombre que le contó al mundo la historia del café colombiano no tenía absolutamente nada de colombiano. Eso es lo que se llama el poder de una buena narrativa. La campaña arrancó en 1959 y desde el primer momento fue diferente a cualquier publicidad de café que existía en ese momento. No decía compre este café porque es barato, no decía compre este café porque le damos más por su dinero, decía algo completamente diferente. Le contaba al consumidor americano porque el café colombiano era especial, la altura de los cultivos, la selección manual de los granos, el clima único de las montañas, el trabajo artesanal detrás de cada taza. Era educación disfrazada de publicidad y funcionó de una manera que nadie esperaba. Los consumidores americanos empezaron a buscar activamente el sello que decía 100% café colombiano. Empezaron a pagar más por ese sello, empezaron a preguntar en los supermercados. La marca Colombia empezó a valer dinero, pero entonces llegó 1969 y la federación tomó una decisión que cambió la historia del personaje para siempre. Reemplazaron a José Duval y esta vez dijeron que Juan Valdés iba a ser real. Carlos Sánchez había nacido en Fredonia, Antioquia. Era caficultor de verdad. Había crecido entre cafetales. Conocía el olor de la tierra mojada, el peso de los granos, el calor del sol en la cordillera. Y cuando se puso el sombrero por primera vez, algo en la campaña cambió. No era una actuación. Era un hombre que estaba contando su propia historia. Y el mundo lo sintió. Carlos Sánchez viajó durante 36 años representando a Colombia, Japón, Canadá, Noruega, Francia, España, Australia. Surfeó en California para un anuncio, esquió en los Alpes para otro. Apareció en la película de Jim Carrey, Todopoderoso. I better manifest some coffee. Hola, Juan Valdez.
Yes. Buenos días. Buenos días. Disfruta un buen café. Caminó por la alfombra roja de Hollywood y en 2005, en una encuesta de reconocimiento de marcas en Estados Unidos, Juan Valdez y su mula Conchita dejaron atrás al conejo de las pilas Energizer, al hombre de los neumáticos Michelin y al payaso Ronald McDonald. El caficultor colombiano era la imagen publicitaria más reconocida en Estados Unidos, más que Ronald McDonald, más que el conejo de las pilas, más que todos ellos. Eso no lo había logrado ninguna marca latinoamericana en la historia. Pero hay algo sobre Conchita que muy poca gente sabe. La mula no era un accesorio, no era un detalle decorativo que alguien puso ahí porque se veía bien. Conchita era parte del personaje desde el primer día, desde 1959, desde que José Duval se puso el sombrero por primera vez. La idea era simple, pero poderosa. En las montañas cafeteras de Colombia, la mula era el medio de transporte más importante del caficultor. No había camino para carros, no había tractores que subieran esas laderas. La mula cargaba los granos, la mula bajaba la cosecha. La mula era, en muchos sentidos, la socia más importante del caficultor. Ponerla junto a Juan Valdez no era un capricho creativo, era contar la verdad. Y Conchita se volvió tan famosa como Juan Valdez. Tanto que cuando Carlos Sánchez viajaba a representar a Colombia en ferias y eventos internacionales, muchas veces la mula viajaba con él. Una mula colombiana en los aeropuertos de Japón, de Canadá, de España. Una imagen que la gente no podía olvidar aunque quisiera. De hecho, hay una frase que se volvió famosa dentro de la Federación de Cafeteros. No sabemos quién es más terco, si Juan Valdez o su mula. Y además de aparecer en la película de Jim Carrey, Juan Valdez y Conchita llegaron a algo que en la cultura popular americana es el máximo símbolo de estatus. Aparecieron en un capítulo de Los Simpson, el caficultor colombiano y su mula, en Springfield, en la misma serie donde han aparecido presidentes, actores, músicos y los personajes más icónicos del mundo. Pero mientras Juan Valdez acumulaba reconocimiento en el mundo, en Colombia estaba pasando un drama que muy poca gente relaciona con esta historia. En 1989 colapsó el Pacto Internacional del Café. Este acuerdo, que existía desde los años 60, era básicamente lo que mantenía los precios del café estables en el mundo. Los países productores se ponían de acuerdo para controlar cuánto café salía al mercado y así evitar que los precios se derrumbaran. Cuando ese acuerdo colapsó, los precios se fueron al piso y en ese momento apareció Vietnam, un país que antes no producía café de calidad, pero que de repente empezó a inundar el mercado con café baratísimo. No era tan bueno como el colombiano, pero costaba mucho menos y en el mercado internacional eso importa. Colombia, que durante décadas había sido el segundo productor de café del mundo, cayó al cuarto puesto. Los caficultores no podían cubrir sus costos, las familias abandonaban los cafetales y Juan Valdez seguía sonriendo en las bolsas de café de los supermercados de todo el mundo, mientras la realidad detrás de esa sonrisa era una crisis profunda. Fue en ese momento cuando la Federación de Cafeteros tuvo la conversación más importante de su historia. Alguien señaló lo obvio: Starbucks. Howard Schultz, el hombre que tomó una cadena de 3 tiendas de café y la convirtió en la empresa de café más grande del planeta, había hecho algo que nadie más había logrado. Había convertido el café en algo completamente diferente. No era una bebida, era un lugar, una experiencia, un estilo de vida. Y Starbucks le cobraba al consumidor americano $4 o $5 por una taza de café que en buena parte venía de las montañas colombianas. $4 o $5 por taza. Mientras Colombia recibía apenas unos centavos por cada libra de granos que vendía al mercado internacional. Colombia vendía los granos a precios de crisis y alguien más los convertía en una marca valuada en miles de millones. La Federación entendió algo que debió haber entendido antes. El valor no estaba en el grano crudo, el valor estaba en la taza. Y Colombia tenía que estar en la taza. Así que en 2002, en el peor momento de la crisis cafetera, tomaron la decisión más valiente de toda la historia de Juan Valdez. Abrieron una tienda, no en Bogotá, no en Medellín, en el aeropuerto El Dorado. Y aquí viene el detalle que más me gusta de toda esta historia. Decidieron que la empresa no iba a pertenecer a ningún inversionista privado. No iban a venderle la marca a una multinacional. No iban a buscar un fondo de capital extranjero. La empresa iba a ser de los caficultores. Procafecol,
la empresa detrás de las tiendas, nació con 22.600 accionistas cafeteros. No un banco, no un fondo, no un grupo empresarial. 22.600 agricultores colombianos, dueños de sus pedazos de tierra en la montaña, convertidos en accionistas de una empresa de cafeterías. Ese modelo no existe en ningún otro lugar del mundo. 3 años después abrieron su primera tienda internacional en Washington, en la misma ciudad donde décadas antes un actor cubano había convencido al mundo de que el café colombiano valía la pena. Pero la expansión no fue fácil. Las primeras tiendas en el exterior tenían un problema que nadie había anticipado: el diseño. Las tiendas iniciales parecían más americanas que colombianas, querían competirle a Starbucks, siendo parecidos a Starbucks. Y eso fue un error enorme, porque la gente que entraba a una tienda Juan Valdez en Nueva York o en Madrid no quería una versión colombiana de Starbucks, quería Colombia. Quería la historia real, la autenticidad, el origen que ninguna otra marca podía darle. La empresa tardó años en corregir ese error, pero lo corrigió, y cuando encontró su identidad real, todo cambió. Hoy, Juan Valdez tiene más de 500 tiendas en 40 países. En 2024, los ingresos de Procafecol llegaron a 807.000 millones de pesos, un crecimiento del 10% respecto al año anterior, y las utilidades netas crecieron un 551% en un solo año. Y ahora viene el dato que más me gusta contar. Starbucks llegó a Colombia en 2014. Con todo su poder, su marca global, sus miles de tiendas alrededor del mundo, su experiencia construyendo el negocio del café premium, llegó a Colombia, el país del café, a competirle a Juan Valdez en su propia casa y perdió. Juan Valdez supera a Starbucks en Colombia en ingresos y utilidades en una proporción de 5-1. Para que lo dimensionen, por cada peso que gana Starbucks en Colombia, Juan Valdez gana 5. La marca colombiana, construida por campesinos para vender café colombiano, le gana a la multinacional más poderosa de la historia del café. No porque tenga más tiendas. Starbucks tiene miles de tiendas alrededor del mundo, sino porque en Colombia, cuando la gente elige dónde tomarse un café, elige la historia que conoce. Elige al hombre del sombrero y la mula. Elige lo suyo, y eso dice algo que va mucho más allá del café. Dice que cuando un producto tiene origen verdadero, cuando hay personas reales detrás, cuando la historia no es inventada en una sala de juntas, sino vivida en la ladera de una montaña, eso tiene un valor que ningún dinero puede replicar. Starbucks puede abrir tiendas en cualquier lugar del planeta, pero no puede ser colombiano, no puede tener las montañas de Nariño, no puede tener a Carlos Sánchez, el hombre de Fredonia que viajó 36 años por el mundo con su sombrero y su mula representando a 500.000 familias. Eso es de Juan Valdez, y es lo que hace que esta historia sea mucho más que la historia de una taza de café. Te invito a que te suscribas para que juntos nos adentremos a conocer todo lo que hay detrás de los negocios. Nos vemos en un próximo episodio.